de muerte, de desaparición de personas, de una figura que en aquel momento hasta se desconocía. Y esto ocurría, primero hubo grupos guerrilleros que estuvieron asolando el país y hubo un golpe militar que fue el más duro de lo que recordaba la Argentina en 1976, que llevó adelante todas estas atrocidades. Eran tiempos donde la gente vivía con miedo, la sociedad, el común de la gente, el estudiante, los que eran adictos al rock nacional, los que en definitiva podían tener el pelo largo, todo podía ser bajo sospecha. Y era común que desaparezcan algunas personas, un vecino, algún familiar, y era imposible averiguar el paradero. Incluso los abogados, en su mayoría, que no se animaban a hacer las presentaciones de habeas corpus, y hablamos de miles y miles finalmente de personas que estuvieron en esa situación. La Argentina empezó a transitar la democracia en 1916 y hasta 1930 ya tuvo el primer golpe de Estado. Después hubo 6 golpes de Estado y parecía que eso iba a ser una continuidad constante y permanente. Un golpe militar, un gobierno democrático, los militares después que daban el golpe quedaban unos años, siempre con un enorme deterioro para el país, también económico y social, y después cuando había una situación insostenible volvían a convocar a elecciones y nunca tenían ningún tipo de consecuencias. En 1982, ya después, en los últimos años y el último año de esta última junta militar, ya el deterioro en la Argentina era realmente enorme y se hizo una intentona en relación a Malvinas como para tratar de revertir la situación, un clima social que era muy adverso ya a esa última junta militar en ese último tiempo, y se intentó querer recuperar por la fuerza algo que legítimamente pertenece a la soberanía argentina como Malvinas, pero que a todas luces era imposible poder hacerlo frente a Gran Bretaña por la fuerza, y mucho más que iba a tener, como finalmente lo tuvo, el acompañamiento de Estados Unidos. Así que en lugar de haber sido una tabla de salvación para los militares, la frustración de lo de Malvinas terminó siendo la gota que rebalsaba el vaso, y a partir de allí al gobierno no le quedó otra alternativa que convocar la elección. Ya estamos hablando de 1982, fines, y la elección se convocó para el 30 de octubre de 1983. Y allí hubo un eje central de la campaña. Yo me remonto a contar un poco esto para tener en cuenta todo lo que era el contexto de la situación. Y el eje central era que nuevamente los militares se habían dado una ley de autoamnistía por la cual jamás podían ser juzgados por los hechos violados, por los derechos violados anteriormente, y allí hubo 2 posiciones muy claras. Una era la de los 2 candidatos presidenciales que tenían posibilidades, tuvieron en esto una postura clarísima. El doctor Alfonsín sostenía que de ser presidente iba a dejar sin efecto la ley de autoamnistía, sostenía permanentemente que era imposible pensar en democracia para siempre con lo que hubiese sido la claudicación ética de no investigar los derechos humanos violados anteriormente, y por lo tanto que le iba a dejar sin efecto e iba a proponer o a impulsar el juicio a la Junta siempre basado en el debido proceso. Y el otro candidato, que era el doctor Luger, sostenía que era imposible juzgar a aquellos que iban a entregar el poder y que recién lo entregaban y que se iban a mantener todavía en importantes ámbitos de poder en la Argentina y en los propios cuarteles con las armas. Y así que
esa campaña tuvo como eje central puntualmente eso. Y finalmente, el 30 de octubre de 1983, triunfa la propuesta, la lista del doctor Alfonsín, y allí aparece en una Argentina que el miedo era la característica, las dudas, si se podía llevar adelante. Era Argentina un país que seguía rodeado por todos países que seguían con dictaduras, como Uruguay, como Chile, como Paraguay, como Brasil, y eso hacía que todavía no se podía tener demasiada confianza, porque los antecedentes de lo que ya había ocurrido en Argentina y todo lo que le rodeaba hacía pensar que posiblemente eso no iba a poder tener éxito. Y como bien lo dijeron en la presentación, un poco el impacto para poder generar la confianza necesaria se llevó adelante en los primeros 5 días de gobierno. Ese gobierno que ganó esa elección el 30 de octubre asumió el 10 de diciembre. Y entre el 10 de diciembre y el 15 de diciembre de 1983, siguiendo esas directivas y esa decisión política del nuevo presidente, primero se dejó sin efecto la ley de amnistía. Segundo, se ordenó el procesamiento de las cabecillas de los grupos guerrilleros y de las juntas militares que habían operado en el país a partir de 1976, siempre siguiendo el debido proceso. En tercer lugar, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que es esta, la CONADEP, y que iba a estar conformada por personalidades destacadas en distintos ámbitos, de la cultura, de la medicina, de la literatura, del periodismo, y así fue como se lo propone a Ernesto Sábato, a René Favaloro, a Magdalena Ruiz Guiñazú, a Monseñor de Nevares, al rabino Marshall Meyer, a todas personalidades que eran indiscutibles y que ninguna tenía una pertenencia directa con el partido de gobierno, con el radicalismo, sino que se apelaba a que se pudiera en ese ámbito poder develar la verdad y que sea una verdad conocida, una verdad sencilla de entender, de comprender y hacerla en un breve tiempo. Por eso se fijó un plazo de 6 meses, que después fue de 9 meses. Y también, aparte de estas 3 decisiones, se impulsó una modificación al Código Militar, de tal manera que si correspondía juzgar y no lo hacía el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Militares, finalmente lo iba a hacer la Justicia Federal, como ocurrió. Así que eso ocurrió en 5 días de gobierno y se puso en marcha todo ese andamiaje. Mi participación es en el inicio, en realidad, después que ganó la elección el doctor Alfonsín el 30 de octubre y hasta el 10 de diciembre, que finalmente asumió, se conformó y se constituyó en un hotel en la ciudad de Buenos Aires, en el Hotel Panamericano, donde empezó a armar su gobierno. A mí me llamó en ese tiempo, teníamos un conocimiento ya con él, de haber participado en las campañas y de haber trabajado más ya años anteriores, cuando el doctor Alfonsín había sido diputado provincial en 1958 con mi padre, así que ya de allí venía también un conocimiento. Bueno, me llamó y me dijo que él iba a tomar contacto, me explicó con profundidad toda esta idea que tenía, que iba a tomar contacto con esta personalidad, y después me encargó a mí que me convoque para una primera reunión, que busque un lugar, y bueno, así fue como arrancó. De golpe yo terminaba hablando con personalidades que parecían en ese momento realmente inalcanzables, y así conformamos. Encontré un lugar en el Centro Cultural San Martín, hicimos la primera reunión, allí se lo designó presidente de esa comisión a Ernesto Sábato, y yo fui designado como secretario de documentación, y empezamos a funcionar en una tarea que fue realmente durísima, que fue
primero recobrar confianza, posteriormente, en los días posteriores se incorporó Graciela Fernández Mejide, que ella venía de la muerte de su hijo, un joven estudiante de 17 años, que había sido secuestrado y muerto, y formaba parte de uno de los organismos de derechos humanos de la Asamblea Permanente. Se incorporó y bueno, primero empezamos con pocas denuncias porque todavía había mucho miedo, y los que tenían que venir a denunciar eran personas que habían estado privadas de la libertad y habían recuperado la libertad, pero convivido con personas que nunca más aparecieron, y después familiares de aquellas personas que nunca más aparecieron y que venían todavía con la idea de que podían encontrar a sus familiares con vida. Y esto nos llevó a profundizar una investigación que terminamos haciéndola en función de poder constatar por similitudes de las declaraciones en distintos lugares donde habían estado privados de la libertad, que los denominamos centros clandestinos de detención, los cuales pudimos determinar 370, que hicimos inspecciones en cada uno de esos lugares, acompañados por personas que habían estado allí detenidas en algún momento. Con el correr de los días, esta comisión fue tomando un volumen enorme y empezamos a recibir miles y miles de testimonios. Incluso vinieron testigos que estaban ya fuera del país, en Francia, en México, en Venezuela, que lo hacían en forma anónima, con aviones que se ponían especialmente para que vengan a declarar y volvían a aquellos países, porque claramente todavía existía ese temor por todo lo que había pasado en el país. Después pudimos trabajar con un equipo de médicos genetistas que vinieron de Estados Unidos y que nos ayudó a identificar personas que eran encontradas en fosas comunes. Son temas muy difíciles y bueno, que realmente a todos los que de una u otra manera fuimos parte de toda esa investigación, el mero hecho de irnos a nuestras casas con la carga de saber que estaban los familiares esperando la aparición con vida, cuando ya a esa altura muchos de nosotros teníamos la certeza de que no iba a ser posible, sinceramente creo que nos dejó de una u otra manera a todos con una marca muy particular. Bueno, al cabo de los 9 meses este informe se concretó, llevó el nombre del Nunca Más. Allí pudimos determinar la existencia por denuncias recibidas, que después pedíamos la constatación con los familiares, donde se habían hecho también las denuncias de la cantidad de personas que estaban desaparecidas para los registros de la CONADEP, que fueron alrededor de 8.700 personas que nunca más aparecieron. Pudimos determinar 370 centros clandestinos de detención e individualizar alrededor de 1.300 represores. Ese informe fue entregado al presidente de la Nación un 24 de septiembre y fue acompañado desde el Centro Cultural San Martín hasta la Casa de Gobierno por miles y miles de personas. Ya era un momento donde se empezó a vivir una enorme tensión, y cuando se constató que la investigación iba realmente a fondo, y ese informe fue generando una verdadera condena moral, porque a medida que la gente lo creyó, que vio lo que había ocurrido tanto en Argentina como en el mundo, se empezó a construir verdaderamente el Nunca Más. Y esa idea de democracia para siempre estaba sustentada en toda la verdad, una verdad comprensible, entendible, creíble, y en la máxima justicia posible, que era el otro gran paso. Ese informe nosotros se lo entregamos al doctor Alfonsín, y
fueron remitidos a la justicia. En ese caso ya la justicia militar no actuó y finalmente fue a manos de un gran héroe de la democracia argentina como fue el fiscal Julio César Estracera. Él tomó el informe del Nunca Más con esos 8.700 casos, tomó 700 casos y trabajó intensamente sobre esos 700 casos para profundizar la investigación, los testimonios, para darles todas las formalidades y sobre esa base hizo una acusación fiscal realmente maravillosa, que seguramente muchos la vieron y los que vieron la película, que ahora voy a hacer un comentario, también lo tendrán más fresco. En realidad la película aparece cuando él finalmente, dirigiéndose a los jueces de la Constitución, le dice: señores jueces, nunca más. Previamente había dicho que los argentinos habíamos buscado la pacificación a través de la violencia y fracasamos, que se buscó la pacificación a través del olvido y fracasamos, y que este era el momento de buscar la pacificación de los argentinos y quizás el último, pero esta vez en base a la verdad y en base a la justicia. Era por eso que con todos esos argumentos y con todas las pruebas que solicitaba a los jueces que apliquen las condenas que verdaderamente correspondían. Y así fue como después la justicia actuó, y todo esto en tiempo récord, que uno hoy con todos los tiempos de la justicia no lo puede creer, dando lugar al derecho a defensa a aquellas personas que habían sido acusadas, respetando la retroactividad de las leyes, siguiendo paso a paso el debido proceso, y finalmente terminó con las condenas. Hubo en algunos casos, como en el caso de Videla, hubo condenas a cadenas perpetuas y después hubo una escala de sanciones de privación de la libertad que duraron por muchos años. Después, con el correr del tiempo, hubo dos leyes que fueron, una la ley de obediencia debida y otra la de punto final, que no fueron leyes de perdón, que eran leyes donde se ponía un tiempo hasta el cual se podía hacer las denuncias para que pueda actuar la justicia, y que limitaba responsabilidades. Y sí hubo una ley de perdón en un gobierno posterior, en el gobierno del doctor Menem, que fue el indulto, que hizo que varios de los que estaban privados de la libertad recuperen la libertad en ese tiempo. Con el tiempo, esas leyes de obediencia debida y punto final fueron dejadas sin efectos, y se dio la alternativa de poder seguir juzgando, porque todo delito contra los derechos humanos son considerados de lesa humanidad y que pueden ser juzgados en todo y en cualquier tiempo. Así que eso básicamente generó esta alternativa de que se pueda empezar a cumplir lo que fue el gran objetivo del gobierno de 1983, que no era volver a una etapa de democracia para dar pie, como venía ocurriendo desde 1930, a otro golpe de Estado. La realidad que era democracia para siempre. Y democracia para siempre requería terminar con la impunidad. Requería que aquellos que habían violado los derechos humanos, que habían secuestrado, matado y hecho desaparecer gente, iban a estar sancionados, y así fue. Eso fue lo que ocurrió, y a partir de allí, bueno, ya estamos en 40 años de democracia, que todos sabemos que uno de la democracia espera mucho más, y que a veces escuchamos, bueno, pero con la democracia todavía estamos con mucha inseguridad, no hay buena educación, y en realidad no es lo que fracasa la democracia, sino en todo caso todos aquellos que de una u otra manera pudimos o tuvimos oportunidades de haber gobernado, son los gobiernos. La democracia nos da la alternativa de elegir, nos da la alternativa de vivir en libertad, también nos da la alternativa de profundizar el momento de decidir quiénes van a votar, pensando en las cosas que hay que hacer y lo que no queremos que vuelva a ocurrir.
pero en definitiva todas aquellas cosas que están pendientes me parece que son los desafíos que tenemos por delante. Uno de la democracia, primero espera que los gobernantes sean honestos, segundo esperamos que la democracia siempre dé la alternativa de que haya buena educación, buena salud, de que haya trabajo, de que haya alternativas de progreso en las familias, y esas son las deudas pendientes que las podemos tener y podemos generar esos desafíos porque verdaderamente tenemos una vida en democracia que sí está garantizada. Lo que ahora es que a esa democracia nos dé la alternativa de poder tener el país que podemos tener, porque realmente todos somos conscientes que vivimos en un país que tiene posibilidades, pero esas posibilidades requieren que sean correctamente utilizados para poner el país de pie. Así que básicamente esa fue sintéticamente una experiencia de lo que fue ese desafío en aquel momento y lo que fueron estos dos pilares. Una justicia que pudo actuar correctamente y un ámbito que pudo llevar adelante, como fue la CONADEP, que pudo llevar adelante la tarea de investigación como no había ocurrido en ninguna parte del mundo. El juicio a la Junta y la tarea de la CONADEP fueron únicos en el mundo. Y por otro lado, la salida de la dictadura en la Argentina, la entrada a la democracia, es la única democracia que no fue pactada con el gobierno militar, sino que fue decidida, impuesta y generada a partir del accionar de la actividad que desarrolló no solamente en la decisión política del gobierno, sino en el funcionamiento propio de todos los estamentos que hay en un Estado democrático. Así que la película tiene una enorme ventaja que trae al presente un tema que por ahí queda en el desconocimiento de muchas generaciones, en el olvido de muchos otros, pero que fue una etapa realmente fundacional. Y muestra la figura del doctor Estracera en toda su dimensión y tiene omisiones la película que nosotros la vemos y la sentimos desde la óptica que no pone el acento que si no hubiese sido por la decisión política del entonces presidente no hubiese habido juicio, tampoco hubiese habido película siquiera. Si no hubiese sido por la investigación de la CONADEP, no se pudo haber hecho finalmente el juicio con todos los elementos que se llevó adelante. Y aparte hay una mención a quien fuera ministro del Interior de aquel gobierno, que en realidad fue un ejemplar ministro del Interior y un colaborador 100% del presidente Alfonsín, que era el doctor Trócoli, que en la película en forma antojadiza no se lo deja realmente bien parado, en un acto de absoluta injusticia, porque mezcla una pequeña parte documental con una parte de ficción en la familia Estracera que nunca existió. Así que siempre es bueno por ahí hacer estas aclaraciones, pero primero poner en valor que en definitiva es parte de una película y que a nosotros sí nos dio la posibilidad de volver a abrir un tema y dar la alternativa que llegue al conocimiento de todos aquellos que tengan inquietud de qué es lo que había pasado, cómo se construyó en la Argentina la democracia y bueno, qué es lo que esperamos de la democracia de aquí en más, que todavía es mucho más. En aquel momento, cuando se logró esto, hubo un acompañamiento social gigantesco. Yo dije que la elección del doctor Alfonsín se ganó con el 51% de los votos y el juicio a la Junta, la tarea de la CONADEP y esta tarea puntualmente fue ampliamente superada, incluso fueron superados todos aquellos dirigentes que no estaban de acuerdo con que se lleven adelante las investigaciones y la sociedad prácticamente en pleno tomó la decisión de acompañarlo y bueno, por eso los grandes desafíos y los grandes logros
no son de una parte, sino que necesariamente tiene que ser de una gran mayoría, y eso también tiene que ser una enseñanza muy, muy grande para todo lo que falta. Así que bueno, de mi parte, como una apertura para que pueda haber todas las preguntas que quieran,